Mi último aliento en aquel entonces fue una maldición silenciosa dirigida a él. Morí con su imagen grabada en mi alma, un testamento de la amargura que me consumió. Jamás imaginé volver a sentir nada, pero aquí estoy, en un presente que se siente como un eco distorsionado de lo que fue. Me llamo Mateo. Tenía 25 años y mi mundo se desmoronó por su culpa, por las decisiones de Adrián. Su traición me arrancó la vida, dejándome solo con un odio que creía eterno. Ahora, soy Mateo de nuevo, con 21 años y una sensación persistente de que algo importante me fue arrebatado. Estudio literatura, buscando respuestas en historias ajenas al vacío que siento. Desconfío, me mantengo al margen, como si el peligro acechara en cada esquina. Y entonces lo vi. Adrián. Más joven, con una tristeza que parece reflejar la mía, aunque él no sepa por qué. No recuerdo los detalles exactos de lo que hizo, pero al verlo, una ola de repulsión me golpeó con una fuerza inexplicable. Un odio visceral, como si mi cuerpo recordara la herida que mi mente aún no puede nombrar. Él no me reconoce. En sus ojos no hay rastro de la crueldad que marcó mi final. Parece diferente. Y eso, de alguna manera, solo aviva la llama de mi rencor. ¿Cómo puede él seguir adelante, sin el peso de su pasado, mientras yo lucho contra esta sombra constante? El destino nos ha cruzado de nuevo. Nos veremos obligados a interactuar, y presiento que cada encuentro estará cargado de una tensión latente, un recordatorio silencioso de una historia inconclusa. Descubre si el amor puede vencer al pasado. Suscríbete para seguir esta apasionante historia. El aire de esta nueva ciudad se siente diferente, más ligero que el último aliento que exhalé en el mundo anterior. Pero la melancolía, esa persiste, un eco constante de la traición que marcó mi final. Sé quién fui, sé lo que perdí, y sobre todo, sé quién fue el responsable. Tengo 21 años en esta nueva vida, pero recuerdo vívidamente los 25 que viví antes. Recuerdo el amor ciego que sentí, la confianza depositada en la persona equivocada, y la puñalada trapera que me arrebató todo. Recuerdo su rostro, su nombre grabado a fuego en mi alma como un epitafio de odio, Adrián. Estudio literatura en la universidad, irónicamente rodeado de historias de amor y pérdida que resuenan con mi propia tragedia. Cada palabra sobre la traición me golpea con la fuerza de un recuerdo punzante, reviviendo la angustia de mis últimos momentos. Esta nueva vida es una extraña paradoja, una oportunidad para seguir adelante, pero también un constante recordatorio de lo que me fue arrebatado. Desde el momento en que abrí los ojos en esta nueva existencia, supe que mi desconfianza hacia los demás sería mi armadura. ¿Cómo podría volver a confiar después de haber sido traicionado de la manera más cruel? Las relaciones son un campo minado que evito cuidadosamente, temiendo encontrarme de nuevo con un rostro familiar que despierte el mismo dolor. Y entonces lo vi. Adrián. En esta vida, es un estudiante de arte, con la misma mirada clara que recuerdo, aunque ahora velada por una tristeza que no comprendo. La primera vez que nuestros ojos se cruzaron en el pasillo de la facultad, no fue solo repulsión lo que sentí. Fue una descarga eléctrica de reconocimiento, un escalofrío helado que recorrió mi cuerpo al ver de nuevo el rostro que tanto amé y que tanto llegué a odiar. Evitarlo se ha convertido en mi prioridad. Su presencia es un recordatorio constante de mi final, de la injusticia que sufrí. Cada vez que lo veo, el odio que creí haber enterrado resurge con una fuerza renovada. No hemos hablado más que lo estrictamente necesario, pero cada breve interacción deja en mí un sabor amargo, la certeza de que mi instinto me dice la verdad, él es peligro para mi paz, para mi incipiente nueva vida. Un día, el destino, en su retorcida ironía, nos obligó a interactuar de cerca. Ambos buscábamos el mismo libro en la biblioteca. Nuestros dedos se rozaron al alcanzarlo, y ese breve contacto fue suficiente para despertar una vorágine de recuerdos. Sentí el calor de su mano como lo sentí antes, pero ahora mezclado con el frío punzante de la traición. Fue un instante, pero la claridad de las memorias que afloraron me dejó temblando. Él se disculpó, su voz ligeramente diferente pero aún familiar. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un segundo,
vi un atisbo de algo que podría haber sido remordimiento, o quizás solo confusión. Para mí, fue como mirar directamente al rostro de mi pasado, al hombre que me destrozó. Ahora lo observo. Lo veo solo, dibujando en los jardines o leyendo en la cafetería, una sombra de tristeza siempre presente en su rostro. Y cada vez que nuestros caminos se cruzan, la lucha interna se intensifica. El odio es fuerte, visceral, pero a veces, por un instante fugaz, una pregunta se abre paso en mi mente. ¿Podría esta nueva versión de Adrián ser diferente del hombre que recuerdo? Una noche, los recuerdos de mi vida anterior me asaltaron con una claridad brutal. Reviví momentos de felicidad junto a él, seguidos por la angustia de la traición y el dolor de mi final. Desperté empapado en sudor, con el corazón latiéndome salvajemente y la certeza inquebrantable de que mi odio hacia Adrián sigue tan vivo como el día en que morí. Mientras miro el mundo desde esta nueva perspectiva, sé que el destino nos ha unido de nuevo por alguna razón. ¿Será para que mi sed de justicia se cumpla? ¿O habrá una posibilidad, por remota que parezca, de que este odio pueda transformarse en algo más? La idea es absurda, casi blasfema, pero la persistente tristeza en sus ojos a veces siembra una pequeña semilla de duda en mi corazón lleno de rencor. El eco de mi juramento de odio resuena con fuerza, pero en este nuevo capítulo de nuestras vidas, podría haber una nota discordante, una melodía inesperada de, quizás, redención. La universidad se ha convertido en un campo de batalla silencioso para mí. Cada pasillo, cada aula, es un potencial punto de encuentro con él. Intento trazar rutas alternativas, memorizar sus horarios, cualquier cosa para evitar la punzada de reconocimiento y el torrente de odio que su presencia despierta en mí. Pero es como si el destino se burlara de mis esfuerzos, tejiendo encuentros casuales con una insistencia exasperante. Un día, mientras salía de clase, lo vi sentado en un banco bajo un cerezo en flor. La escena era casi idílica, los pétalos blancos cayendo suavemente a su alrededor mientras él leía un libro con una expresión absorta. Por un instante, la imagen borró la memoria del hombre cruel que recuerdo. Parecía tan pacífico, tan ajeno al dolor que me causó. La punzada de confusión volvió a aparecer, debilitando momentáneamente la solidez de mi rencor. Me detuve por un segundo, observándolo en secreto. Había algo en su postura, en la forma en que su cabello caía sobre su frente mientras leía, que evocaba vagos recuerdos de nuestra vida anterior. Momentos de tranquilidad, de una conexión que en aquel entonces sentía genuina. La nostalgia, traicionera, intentó abrirse paso entre las capas de mi odio, pero la reprimí con furia. Él levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron. Por primera vez, no aparté la vista de inmediato. Mantuve mi mirada fija en la suya, tratando de encontrar algún rastro del hombre que recuerdo. Vi tristeza, sí, una profunda melancolía que parecía inherente a su ser. Pero no vi malicia, no vi el rastro de la crueldad que marcó mi final. Un ligero rubor apareció en sus mejillas y bajó la mirada, volviendo a su libro. Yo seguí mi camino, con el corazón latiéndome con fuerza y la mente hecha un torbellino de emociones contradictorias. ¿Podría ser que el tiempo, la reencarnación, lo hubieran cambiado por completo? ¿O era esta fachada de tristeza solo una máscara para ocultar la misma oscuridad que lo consumía en nuestra vida anterior? Días después, nos encontramos de nuevo en la biblioteca. Esta vez, estábamos buscando en la misma sección. El espacio entre nosotros era mínimo, y sentí su presencia como una descarga eléctrica en el aire. El olor de su perfume, una fragancia sutil y amaderada que extrañamente me resultaba familiar, intensificó mi incomodidad. Él se giró para tomar un libro y nuestros brazos se rozaron. Un escalofrío me recorrió y retrocedí instintivamente. Él me miró con sorpresa, con una pregunta silenciosa en sus ojos. Por un instante, sentí la necesidad de confrontarlo, de gritarle todo el dolor y el odio que llevaba dentro. Pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. En lugar de eso, murmuré una disculpa cortante y me alejé rápidamente, dejando atrás la confusión en su rostro. Sabía que mi reacción había sido exagerada, pero la proximidad de Adrián removía en mí emociones demasiado intensas,
recuerdos demasiado dolorosos. Sin embargo, estos encuentros fortuitos comenzaron a tener un efecto inesperado en mí. La certeza absoluta de mi odio comenzó a resquebrajarse ligeramente. Verlo en estas nuevas circunstancias, vulnerable y aparentemente ajeno al daño que me infligió, sembraba pequeñas semillas de duda en mi corazón. Una tarde, escuché su nombre mencionado en una conversación entre otros estudiantes. Hablaban de su talento artístico, de la profundidad emocional que transmitían sus dibujos. Describían su naturaleza solitaria, su sensibilidad a flor de piel. La imagen que pintaban era muy diferente del hombre frío y calculador que recordaba. Más tarde, lo vi en una galería de arte local, absorto en la contemplación de una pintura. Su rostro reflejaba una profunda tristeza, una conexión palpable con el sufrimiento expresado en el lienzo. En ese momento, sentí una punzada extraña, algo que se parecía peligrosamente a la empatía. ¿Cómo podía sentir empatía por el hombre que me había destruido? Era una traición a mi propia memoria, a la rabia que me había sostenido durante tanto tiempo. Pero la persistente imagen de su tristeza, la aparente falta de reconocimiento en sus ojos, comenzaba a erosionar la fortaleza de mi odio. En esta nueva vida, Adrián parece ser una persona diferente. O quizás, siempre lo fue, y mi amor ciego en el pasado me impidió ver la complejidad de su ser. La idea es perturbadora, porque si él no es el monstruo que recuerdo, ¿qué significa eso para mi odio? ¿Qué significa para el juramento que hice en mi último aliento? El eco de mi juramento roto sigue resonando, pero en estas tierras desconocidas de una nueva vida, el rostro familiar de Adrián comienza a mostrar matices inesperados. La línea entre el odio y ¿podría ser otra cosa? Se difumina peligrosamente, sembrando una confusión que temo más que a la propia venganza. Un día, mientras caminaba por un parque cercano a la universidad, una melodía flotando en el aire me detuvo en seco. Era una canción que Adrián y yo solíamos escuchar en nuestra vida anterior. Una melodía dulce y melancólica que en aquel entonces evocaba sentimientos de calidez y conexión. Ahora, solo traía consigo el frío punzante del recuerdo de lo que se perdió. La escuché completa, inmóvil bajo la sombra de un árbol, mientras las imágenes de nuestro pasado danzaban en mi mente con una claridad dolorosa. Recordé nuestras risas, nuestros sueños compartidos, los momentos de intimidad que ahora parecían una burla cruel del destino. Y luego, como una puñalada, llegó el recuerdo de la traición, la frialdad en sus ojos, las palabras que destrozaron mi mundo. Cuando la canción terminó, sentí una mezcla de rabia y una profunda tristeza. ¿Cómo podía algo que una vez nos unió ahora ser un recordatorio tan doloroso de nuestra separación? Era como si el universo se burlara de mi intento de seguir adelante, lanzándome fragmentos de mi pasado en los momentos más inesperados. Unos días después, en una clase de literatura comparada, el profesor asignó un trabajo en parejas. Mi corazón se hundió cuando escuché mi nombre emparejado con el suyo, Adrián. La ironía no podía ser más cruel. Estar obligado a trabajar codo a codo con el hombre que causó mi muerte, en un entorno que debería ser neutral, era una tortura inimaginable. Durante la primera reunión para discutir el trabajo, la tensión entre nosotros era palpable. Evitábamos el contacto visual, nuestras palabras eran cortas y estrictamente profesionales. Sentía su incomodidad, su aura de reserva, que reflejaba la mía. Era como si ambos fuéramos conscientes de un peso invisible entre nosotros, una historia no contada que teñía cada interacción. Mientras discutíamos el enfoque del trabajo, nuestras opiniones chocaron en varios puntos. Él tenía una perspectiva más optimista, más centrada en la redención de los personajes. Yo, en cambio, me inclinaba por analizar las consecuencias duraderas de la traición y el dolor. Nuestras diferencias eran un reflejo de nuestras propias experiencias, aunque él no fuera consciente de las mías. En un momento de acalorada discusión, nuestros ojos se encontraron por un instante más prolongado de lo habitual. En su mirada, creí ver una frustración similar a la mía, pero también una vulnerabilidad que me desconcertó. Por un breve segundo, olvidé mi odio, olvidé el pasado,
y vi solo a otro estudiante lidiando con un desacuerdo académico. Sin embargo, esa tregua momentánea se rompió rápidamente. Cuando intenté explicar mi punto de vista, mi voz se quebró ligeramente al hablar sobre las heridas que la traición puede dejar. Adrián frunció el ceño, como si estuviera tratando de entender mi repentina emoción. En ese instante, el frío del desprecio volvió a apoderarse de mí. ¿Cómo podía él entender el verdadero significado de la traición? Él fue el que la infligió. A medida que avanzábamos con el trabajo, la necesidad de comunicarnos se hizo más frecuente. Nos enviábamos correos electrónicos, intercambiábamos ideas, y en ocasiones, nos veíamos obligados a pasar tiempo juntos en la biblioteca. En estos momentos, la tensión sexual comenzaba a filtrarse sutilmente entre nuestra incomodidad. Había una extraña electricidad en el aire cuando estábamos cerca, una conciencia tácita del otro que iba más allá de la mera colaboración académica. Un día, mientras trabajábamos en un rincón apartado de la biblioteca, nuestras manos se rozaron al alcanzar un libro. Esta vez, ninguno de los dos se apartó de inmediato. Hubo una pausa incómoda, una mirada fugaz que duró más de lo necesario. Sentí el calor de su piel, un recuerdo vago pero persistente de una intimidad que ahora era tabú. Él retiró la mano rápidamente, con un ligero rubor en las mejillas, y se disculpó en voz baja. Yo hice lo mismo, sintiendo mi propio rostro arder. Ese breve contacto despertó en mí una confusión aún mayor. ¿Cómo podía sentir una punzada de atracción hacia el hombre que tanto odiaba? Era una traición a mi propio dolor, una contradicción que amenazaba con desestabilizar la solidez de mi rencor. A medida que nos acercábamos a la fecha de entrega del trabajo, la intensidad de nuestras interacciones aumentó. Hubo momentos de inesperada colaboración, destellos de entendimiento mutuo que me tomaban por sorpresa. En esas ocasiones, la barrera de mi odio parecía debilitarse ligeramente, permitiendo que una curiosidad peligrosa se asomara en mi interior. Pero entonces, un pequeño comentario suyo, una frase casual que recordaba demasiado a algo que dijo en el pasado, era suficiente para que el frío del desprecio volviera a apoderarse de mí, recordándome la verdad innegable de su traición. La chispa del recuerdo encendía de nuevo la llama del odio, manteniéndome prisionero de un pasado que se negaba a desaparecer. La presentación de nuestro trabajo en parejas se sintió como una caminata sobre una cuerda floja, con el abismo de nuestro pasado acechando a cada lado. Estar hombro con él, compartiendo un espacio y una tarea, era una ironía del destino que no dejaba de punzarme. Éramos dos actores representando un papel ambiguo ante una audiencia inconsciente de la verdadera tragedia que nos unía, un verdugo amnésico y una víctima cuyo recuerdo era una herida abierta. Mientras desgranábamos nuestros argumentos sobre la complejidad moral de los personajes literarios, sentía la intensidad de su mirada posándose sobre mí en intervalos irregulares. No era una mirada de reconocimiento, eso lo sabía con certeza. Más bien, era una inquisición silenciosa, como si intentara desentrañar la tensión palpable que emanaba de mí, la intensidad emocional que coloreaba mis palabras cada vez que hablaba de la traición y sus cicatrices. Yo, aferrándome a una fachada de profesionalismo, mantenía mis ojos fijos en el rostro atento del profesor y la curiosidad velada de mis compañeros. En un momento crucial de la exposición, al señalar un diagrama que ilustraba las consecuencias de las decisiones de los personajes, nuestras manos estuvieron a centímetros de tocarse. Fue un instante congelado en el tiempo, una pequeña colisión cósmica evitada por un reflejo casi sincronizado. La torpeza del momento no pasó desapercibida. Vi cómo las cejas de algunos se alzaban con una curiosidad mal disimulada, tejiendo sus propias teorías sobre la dinámica entre nosotros. Al concluir la presentación y recibir la aprobación del profesor, Adrián me ofreció una sonrisa tenue, un gesto convencional de camaradería. Pero en sus ojos, por un breve segundo, creí vislumbrar algo más, una sombra de incertidumbre, quizás incluso una punzada de reconocimiento inconsciente. Mi corazón latió con fuerza ante la posibilidad, pero la descarté de inmediato. Era mi deseo proyectándose sobre una realidad que aún permanecía velada. A medida que las semanas se deslizaban hacia el final del semestre,
la universidad se convirtió en un laberinto donde nuestros caminos se cruzaban con una frecuencia alarmante, desafiando mis meticulosos intentos de evitación. Descubrí que compartíamos círculos sociales periféricos, amigos que actuaban como puentes invisibles entre nuestros mundos separados. En estas reuniones casuales, la tensión sexual se intensificaba, un campo magnético invisible que nos atraía y repelía simultáneamente, ignorando la grieta profunda de nuestro pasado. Recuerdo una noche en particular, en una fiesta bulliciosa donde la música resonaba en las paredes y las risas llenaban el aire. Me encontré atrapado en un pequeño grupo de conversación junto a Adrián. Por primera vez, nuestras interacciones fluyeron con una superficialidad casi normal, salpicadas de comentarios ingeniosos y la revelación de intereses compartidos en la literatura y el cine clásico. Por un instante, vislumbré el eco de la persona que había conocido y amado en mi vida anterior, despojado de la máscara de la traición. Más tarde, cuando la atmósfera se relajó y las luces se atenuaron para dar paso a melodías lentas, me encontré inexplicablemente cerca de él en la pista de baile improvisada. No hubo invitación verbal, solo una atracción silenciosa, una fuerza gravitatoria que nos acercó hasta que nuestros cuerpos se movieron al unísono con el ritmo suave. Sentí el calor irradiando de él, la sutil fragancia de su perfume que mi memoria olfativa reconocía vagamente, y por un momento peligroso, el muro de mi odio se desmoronó, dejando al descubierto un anhelo doloroso, un fantasma de la intimidad perdida. Nos separamos con una torpeza casi cómica al final de la canción, ambos con un rubor que delataba nuestra incomodidad. El silencio que siguió estaba cargado de una electricidad innegable, una conciencia tácita de la atracción prohibida que latía entre nosotros, ignorando la historia de dolor y resentimiento que nos separaba. El proyecto comunitario en el que nos vimos envueltos añadió otra capa de complejidad a nuestra dinámica. Trabajar juntos fuera del entorno competitivo de la academia, enfocados en un objetivo altruista, desdibujó aún más las líneas entre la hostilidad y una incipiente camaradería. Hubo momentos de admiración mutua por la dedicación y las habilidades del otro, chispazos de colaboración genuina que me tomaban desprevenido. Una tarde, mientras doblábamos folletos informativos en un almacén polvoriento del centro comunitario, nos encontramos solos, inmersos en un silencio interrumpido solo por el susurros del papel. En un instante de agotamiento compartido, nuestras miradas se cruzaron y una sonrisa espontánea iluminó nuestros rostros. Fue un breve paréntesis de conexión humana pura, desprovisto de la sombra del pasado que usualmente nos envolvía. Sin embargo, la fragilidad de estos momentos de acercamiento era palpable. Siempre terminaban abruptamente, como si una alarma invisible sonara en mi interior, recordándome la verdad ineludible de su traición. Un comentario casual sobre un tema que habíamos discutido en el pasado, un gesto familiar que evocaba recuerdos dolorosos, era suficiente para que la barrera de mi odio volviera a levantarse, fría e impenetrable, sofocando cualquier atisbo de reconciliación. Estamos irrevocablemente atrapados en esta danza paradójica, Adrián y yo. El destino parece deleitarse en orquestar encuentros que desdibujan los límites entre el odio y una atracción innegable. Cada paso hacia adelante en la colaboración o la camaradería es seguido por un retroceso forzado por el peso de mi memoria. La tensión sexual, un hilo conductor inesperado, se entrelaza con los fantasmas de un pasado que se niega a ser olvidado. ¿Cuánto tiempo más podremos mantener este equilibrio inestable? ¿Cuánto tiempo podré resistir la extraña fascinación que a veces siento, los fugaces ecos del amor que una vez sentí? Y lo más apremiante, ¿cuánto tiempo permanecerá él en esta burbuja de amnesia, inconsciente de la tormenta emocional que su mera presencia desata en mi alma atormentada? Con la inminente conclusión del semestre, la urgencia de finalizar nuestros proyectos nos obligó a pasar juntos una cantidad de tiempo que antes había evitado meticulosamente. En estas largas horas compartidas, en la quietud de las bibliotecas y los apartamentos desordenados, un lenguaje silencioso comenzó a florecer entre nosotros, un intercambio de miradas, de pequeños actos de consideración, que insinuaba una conexión más allá de la mera obligación académica. Una capa subterránea que la incomodidad y el resentimiento habían mantenido hasta entonces firmemente sellada.
Recuerdo una tarde sofocante en la biblioteca central, donde el zumbido constante de las luces fluorescentes y el susurro de las páginas creaban una atmósfera de agotamiento colectivo. Llevábamos horas inmersos en nuestros respectivos trabajos, la tensión entre nosotros palpable como una carga estática en el aire. Noté cómo Adrián se llevaba repetidamente los dedos a los ojos, un gesto involuntario que denotaba cansancio y frustración. Sin meditarlo demasiado, impulsado por una necesidad repentina de aliviar su evidente malestar, me levanté y le ofrecí mi botella de agua medio vacía. Él alzó la mirada, sorprendido por mi inesperada oferta, y la aceptó con un agradecimiento silencioso, sus labios curvándose en una leve sonrisa que, por un instante fugaz, pareció genuina y desprovista de cualquier doblez. La calidez tenue que irradió de su mirada al tomar la botella resonó en mí de una manera extraña, una nota discordante en la sinfonía de mi rencor. En otra ocasión, mientras desmenuzábamos un borrador particularmente confuso de nuestro ensayo, señalé una inconsistencia lógica en uno de sus argumentos. Anticipé una reacción defensiva, una justificación obstinada de su punto de vista. En cambio, me sorprendió su atención genuina, la forma en que inclinó la cabeza para escuchar mi explicación sin interrumpir, asintiendo lentamente mientras asimilaba mi crítica. Su humildad al reconocer su error, su falta de ego ante la posibilidad de equivocarse, contrastaba marcadamente con los destellos de arrogancia que a veces mi memoria proyectaba sobre su imagen pasada. También comencé a percibir sutiles indicios de una preocupación silenciosa que emanaba de él. Si llegaba a clase con el rostro pálido y los ojos sombreados por una noche de insomnio, o si mi mente divagaba visiblemente durante alguna discusión, notaba sus miradas discretas, fugaces pero persistentes, una pregunta muda flotando en sus pupilas. Nunca pronunciaba una palabra, pero esa atención silenciosa, esa conciencia de mi estado de ánimo, se convirtió en una presencia reconfortante, una sensación paradójica que luchaba por reprimir. Estos pequeños gestos, estas migajas de consideración, comenzaron a horadar la solidez de mi odio, como gotas de agua erosionando una roca. ¿Cómo podía el hombre que había orquestado mi final mostrar esta inesperada faceta de gentileza? ¿Eran meros actos reflejos, una máscara de cortesía social, o eran ventanas genuinas a una transformación de su carácter en este nuevo ciclo de existencia? Paralelamente a estos silenciosos intercambios de amabilidad, la tensión sexual entre nosotros se manifestaba en una serie de roces fortuitos y miradas prolongadas que trascendían la mera interacción académica. El roce accidental de nuestras manos al alcanzar un mismo libro, una mirada sostenida un segundo más de lo socialmente aceptable, la inclinación involuntaria de nuestros cuerpos al examinar un mismo documento, la proximidad de nuestros hombros mientras estábamos sentados uno al lado del otro. Cada uno de estos pequeños incidentes era como una descarga eléctrica en un ambiente cargado de emociones no resueltas, una promesa tácita de una intimidad prohibida. Recuerdo una tarde en particular, trabajando en el pequeño y desordenado apartamento de Adrián. La luz dorada del atardecer se filtraba a través de las cortinas polvorientas, creando un ambiente íntimo y silencioso. Estábamos sentados uno frente al otro en su estrecho escritorio, un mar de apuntes y libros esparcidos entre nosotros. Un silencio denso se extendió, interrumpido solo por el suave golpeteo de nuestros dedos sobre los teclados y nuestras respiraciones apenas audibles. Sentí su mirada fija en mí, una intensidad palpable que me hizo levantar la vista. Sus ojos claros, escrutando los míos con una profundidad inesperada, provocaron un temblor sutil en mi interior, una respuesta física involuntaria a su escrutinio. En ese instante, tuve la certeza de que iba a romper el silencio, de que las palabras que flotaban en el aire entre nosotros finalmente se materializarían. Pero al final, solo apartó la mirada con un suspiro apenas audible, una exhalación cargada de una emoción que no pude descifrar. La tensión en la habitación se atenuó ligeramente, pero la persistente sensación de una conexión latente, de una fuerza invisible que nos mantenía unidos a pesar de todo, permaneció intacta. Estos gestos silenciosos, estas miradas cargadas de un significado inefable, comenzaron a erosionar la fortaleza de mi odio, abriendo pequeñas brechas por las que se filtraba una luz tenue de duda.
Era como si, a través de estas interacciones mínimas pero significativas, vislumbrara una complejidad en Adrián que mi rencor me había cegado a reconocer. La imagen del monstruo que habitaba mis recuerdos comenzaba a superponerse con la del joven sensible y a veces vulnerable que ahora tenía delante, creando una disonancia cognitiva perturbadora. Sin embargo, cada vez que permitía que esta nueva perspectiva se arraigara en mi mente, un recuerdo punzante de la traición, la vívida imagen de mi final, volvía a golpear con la fuerza de un mazazo, recordándome la verdad ineludible de su papel en mi sufrimiento pasado. El frío paralizante del desprecio regresaba, congelando cualquier atisbo de empatía o comprensión, reafirmando la necesidad de mantener una distancia infranqueable. Estaba atrapado en una encrucijada emocional, una lucha interna constante entre la lógica de mi mente, que comenzaba a reconocer la posible inocencia de este nuevo Adrián, y la visceralidad de mi corazón, marcado para siempre por la cicatriz de la traición. Los gestos silenciosos eran como pequeñas grietas en el muro de mi odio, permitiendo que una tenue luz de duda se filtrara en la oscuridad de mi resentimiento. Pero el frío implacable del pasado seguía siendo una fuerza poderosa, amenazando con congelar cualquier intento de acercamiento, manteniéndonos atrapados en esta danza de sentimientos turbulentos, donde la atracción y la aversión luchaban por la supremacía, sin un claro vencedor a la vista. La conclusión formal de nuestro trabajo académico marcó un punto de inflexión inesperado en nuestra relación. La intensa proximidad de las semanas previas, tejida con hilos de tensión y colaboración forzada, culminó en una sensación ambivalente de alivio y un vacío desconcertante. La pregunta de qué sucedería después, una vez disuelta la obligación compartida, pendía en el aire como una promesa o una amenaza silenciosa. Tras la entrega final, el profesor, en un gesto de camaradería, nos invitó a un pequeño encuentro informal en un café cercano, una suerte de celebración tardía del fin de semestre. Para mi sorpresa, Adrián, con una timidez casi infantil, se acercó a mí y me extendió una invitación para unirme a su círculo de amigos. Vacilé, debatiéndome internamente entre el instinto arraigado de mantener la distancia, de preservar la integridad de mi odio, y una curiosidad persistente, una necesidad incipiente de desentrañar el enigma que comenzaba a ser este nuevo Adrián. Finalmente, contra toda lógica y expectativa, acepté. Me encontré sentado en una mesa rodeado de rostros desconocidos que, a través de sus interacciones con él, comenzaban a revelar facetas de su personalidad que me eran completamente ajenas. Observé su sentido del humor, a veces sarcástico, a veces ingenuo, la calidez genuina con la que se dirigía a sus amigos, la preocupación palpable en sus ojos cuando alguno de ellos compartía una dificultad. Era como contemplar un prisma de luz que refractaba una imagen de Adrián diametralmente opuesta al sombrío recuerdo que habitaba en mi interior. En un momento de la noche, la conversación derivó hacia un tema delicado, mencionado con una naturalidad que me tomó desprevenido: la trágica pérdida de sus padres en un accidente automovilístico durante su adolescencia. Un velo de tristeza profunda e innegable cubrió sus ojos claros, una vulnerabilidad repentina y palpable que me impactó con una fuerza inesperada. En ese instante, la solidez pétrea de mi odio se tambaleó, agrietándose bajo la presión de una punzada de empatía que no podía negar. Más tarde, mientras nos encontrábamos sentados en una mesa más apartada, absortos en una conversación tranquila, Adrián se abrió conmigo de una manera que nunca hubiera imaginado. Compartió la persistente sensación de vacío que lo había acompañado desde la pérdida de sus padres, la lucha constante contra una soledad silenciosa que a menudo lo envolvía. Su voz, habitualmente segura y tranquila, se quebró ligeramente en algunos momentos, revelando una fragilidad humana que resonó profundamente en mi propia experiencia de pérdida, aunque las circunstancias fueran radicalmente diferentes. En ese instante, la barrera invisible que había construido meticulosamente a mi alrededor comenzó a desmoronarse, ladrillo a ladrillo. Escuchar su dolor, presenciar su vulnerabilidad sin filtros, hizo que lo viera no solo como el perpetrador de mi sufrimiento pasado, sino como un ser humano complejo, marcado por sus propias cicatrices emocionales. La tensión sexual que siempre había latido en el aire entre nosotros adquirió en ese momento una nueva textura,
una cualidad más suave y matizada. Ya no era solo la atracción física, la mera conciencia de la proximidad de otro cuerpo. Se había transformado en una conexión emocional incipiente, una conciencia tácita de una posible vulnerabilidad compartida, un reconocimiento silencioso de la fragilidad inherente a la condición humana. Unos días después, un rumor llegó a mis oídos. Un familiar cercano de Adrián había enfermado gravemente. Lo vi en la biblioteca, su rostro usualmente sereno ahora pálido y tenso, sus ojos nublados por una preocupación palpable. Por primera vez desde nuestro reencuentro en esta vida, sentí un impulso genuino, casi visceral, de acercarme a él, no con confrontación o acusación, sino con una oferta sincera de apoyo. Venciendo la inercia de mi resentimiento, la cautela arraigada en mi alma, me acerqué a su mesa y le pregunté en voz baja si se encontraba bien. Levantó la mirada, sobresaltado por mi presencia, y por un instante fugaz, creí vislumbrar en sus ojos no solo sorpresa, sino también un atisbo de reconocimiento, una conexión momentánea que trascendía la maraña de nuestra historia conflictiva. Con una voz apenas audible, me habló de su angustia, de la sensación de impotencia que lo embargaba ante la enfermedad de su ser querido. Escuché atentamente, ofreciéndole palabras de consuelo y ánimo, aunque me sintiera torpe e inexperto en ese papel. En ese breve intercambio, el odio que había sido mi constante compañero pareció disiparse por completo, reemplazado por una sensación cálida de conexión humana, de comprensión mutua ante la universalidad del sufrimiento. Mientras hablábamos, compartiendo un espacio de vulnerabilidad y preocupación, sentí una oleada inesperada de ternura hacia él, una emoción que me tomó por sorpresa con su intensidad. Verlo despojado de cualquier fachada, compartir su dolor sin reservas, había creado un puente inesperado entre nuestras almas. Por primera vez, lo contemplé no como mi enemigo jurado, sino como alguien que, al igual que yo, luchaba contra las inevitables tormentas de la vida. La tensión sexual que siempre había estado latente entre nosotros adquirió en ese momento una nueva dimensión, imbuida de una delicadeza inesperada. Ya no era solo una atracción física, sino la manifestación de una conexión emocional que comenzaba a florecer, una conciencia profunda de la fragilidad del otro que nos acercaba de una manera insospechada. En los días que siguieron, nuestra interacción se transformó sutilmente. Nuestras miradas se volvieron más suaves, nuestras conversaciones más abiertas y sinceras. Compartimos fragmentos de nuestros miedos e inseguridades, revelando capas de nosotros mismos que habíamos mantenido ocultas hasta entonces. La imponente barrera del odio que me había mantenido aislado de él durante tanto tiempo comenzaba a desmoronarse lentamente, cediendo ante la inesperada fuerza de su vulnerabilidad y mi creciente, aunque aún vacilante, empatía. Cuando la armadura del orgullo y el resentimiento finalmente comenzó a ceder, descubrí que debajo no había un monstruo despiadado, sino una persona herida, un joven que, a pesar de la amnesia que lo protegía de su pasado, cargaba con un peso emocional palpable. Presenciar esa vulnerabilidad desarma mi odio, abriendo una rendija de posibilidad para algo que antes parecía una fantasía descabellada. Quizás, en este nuevo encuentro orquestado por el destino, el amor, en su forma más inesperada y redentora, podría tener una oportunidad de echar raíces entre las ruinas de un pasado doloroso. La inesperada vulnerabilidad que Adrián me había revelado durante sus momentos de angustia actuó como una ganzúa maestra, desbloqueando las complejas cerraduras de mi corazón, ese santuario que creía herméticamente sellado contra cualquier sentimiento que no fuera el frío corrosivo del odio. Lentamente, casi imperceptiblemente, el rencor comenzó a ceder su terreno baldío a una emoción más cálida, más suave, una sensación desconocida y ligeramente inquietante que se insinuaba en los bordes de mi conciencia, una incipiente ternura. Nuestros encuentros se hicieron más frecuentes y prolongados, trascendiendo la mera cortesía o la necesidad de colaboración académica. Nos encontrábamos buscando la compañía del otro, impulsados por una atracción que iba más allá de lo físico, una necesidad creciente de compartir nuestras experiencias, nuestros pensamientos más íntimos. Hablábamos durante horas interminables, desvelando nuestros sueños más preciados, exponiendo nuestras inseguridades más profundas,
compartiendo nuestras particulares visiones del laberíntico camino que era el futuro. En estas conversaciones nocturnas, en la penumbra de su apartamento o bajo el manto estrellado del parque universitario, descubrí una profundidad insospechada en Adrián, una rica sensibilidad artística que se manifestaba en la forma en que percibía el mundo, y una inteligencia emocional aguda que me tomaba por sorpresa en cada nueva revelación. Observaba con fascinación la forma en que sus ojos se encendían con una pasión casi infantil cuando hablaba de su arte, el fervor con el que describía los trazos de sus bocetos, las capas de color en sus pinturas. Presencié la empatía genuina que emanaba de él al hablar del sufrimiento ajeno, su ferviente deseo de utilizar su talento para comunicar emociones, para construir puentes invisibles entre almas. Era como si estuviera conociendo a una persona completamente nueva, un ser humano complejo y multifacético que apenas guardaba semejanza con el espectro del hombre que habitaba mis recuerdos, el causante de mi dolor. La tensión sexual que siempre había flotado entre nosotros se transformó en algo más intrincado, imbuida de una creciente intimidad emocional que trascendía la mera atracción física. Las miradas se volvieron más suaves, más prolongadas, cargadas de una comprensión tácita, de un reconocimiento silencioso de una conexión que se profundizaba con cada encuentro. Los roces accidentales, antes cargados de torpeza y una punzada de incomodidad, se convirtieron en momentos fugaces de una conexión física que se sentía cada vez más natural, casi inevitable. Recuerdo una tarde serena, mientras estábamos sentados en el césped del parque, inmersos en un silencio cómodo, contemplando el lento descenso del sol tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Adrián giró lentamente su rostro hacia mí y me ofreció una sonrisa. No era una sonrisa educada, un mero formalismo social, sino una expresión genuina de alegría y calidez que pareció irradiar directamente hacia mi corazón, derritiendo las últimas capas de hielo que lo protegían. Por primera vez desde que lo había conocido en esta nueva vida, la punzada familiar del odio no acompañó la visión de su sonrisa. En cambio, una oleada de una ternura desconocida, dulce y embriagadora, me invadió por completo. En ese instante, impulsado por una necesidad que no podía explicar, sentí el impulso irrefrenable de tocarlo, de acortar la distancia física que aún nos separaba de una manera diferente. Extendí mi mano con una lentitud casi ritual y la posé suavemente sobre el dorso de la suya. Él no se inmutó, sino que giró su mano bajo la mía, entrelazando sus dedos con los míos en un gesto simple pero cargado de una electricidad silenciosa. El contacto fue breve, pero la corriente que recorrió mi cuerpo fue intensa, una amalgama embriagadora de atracción física y una conexión emocional que parecía trascender el tiempo y la memoria. Permanecimos así durante un largo rato, en un silencio elocuente, con nuestras manos unidas como un símbolo tácito de la nueva realidad que comenzaba a florecer entre nosotros, sintiendo el calor reconfortante del otro. En ese instante mágico, el peso del pasado pareció desvanecerse por completo, dejando solo la inmediatez del presente, la conexión tangible entre dos almas que se encontraban en un nuevo y desconocido camino. A medida que los días se transformaban en semanas, nuestra relación florecía con una delicadeza inesperada. Compartíamos momentos cada vez más íntimos, desde paseos nocturnos bajo un cielo estrellado salpicado de promesas silenciosas hasta conversaciones susurradas en la penumbra, prolongándose hasta las primeras luces del alba. Descubrí que disfrutaba genuinamente de su compañía, de su peculiar sentido del humor que a menudo me tomaba por sorpresa, de su perspectiva única y a menudo perspicaz sobre el intrincado tapiz del mundo. El odio, ese inquilino oscuro y persistente de mi mente, se había retirado a un rincón sombreado de mi conciencia, eclipsado por el despertar radiante de una nueva ternura. Hubo un día en particular que permanece grabado en mi memoria con una claridad casi dolorosa. Estábamos en su pequeño apartamento, inmersos en el suave murmullo de una melodía melancólica que flotaba en el aire. Él estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra el mullido cojín del sofá, y yo estaba recostado cerca, sintiendo la calidez de su proximidad. En un momento dado, se giró lentamente y me miró con una intensidad que me robó el aliento, deteniendo por un instante el latido de mi corazón. Se inclinó hacia mí con una lentitud deliberada,
como si cada movimiento estuviera cargado de un significado profundo, y posó su mano suavemente sobre mi mejilla. Su tacto era ligero, casi tembloroso, como si temiera romper la delicada burbuja del momento. Sentí como mi pulso se aceleraba, un torbellino de anticipación agitándose en mi interior. Su mirada descendió lentamente de mis ojos a mis labios, y en ese instante supe, con una certeza visceral, que iba a besarme. El beso fue lento, tierno, cargado de una emoción contenida que parecía haber estado gestándose silenciosamente entre nosotros durante semanas. No había en él la urgencia apasionada de un deseo desenfrenado, sino una dulzura delicada, un reconocimiento tácito de la profunda conexión que había surgido inesperadamente entre nuestras almas. En ese beso suave y significativo, sentí como si el peso del pasado comenzara a desvanecerse por completo, como si las sombras de la traición se disiparan ante la promesa de un nuevo comienzo, un lienzo en blanco donde una nueva historia podría ser escrita. A partir de ese momento trascendental, nuestra relación se profundizó con una rapidez sorprendente. La tensión sexual se convirtió en una expresión natural y hermosa de nuestro creciente afecto, un lenguaje corporal que complementaba la intimidad de nuestras conversaciones. Los besos se volvieron más apasionados, los abrazos más largos y reconfortantes, los momentos de cercanía física más frecuentes y significativos. Pero siempre, incluso en los momentos de mayor intensidad, había una base sólida de ternura y respeto mutuo que sostenía nuestra floreciente intimidad, un recordatorio constante de la fragilidad y la belleza de lo que estábamos construyendo. Sin embargo, incluso en medio de este despertar embriagador de una nueva ternura, una sombra persistente se cernía en el fondo de mi mente, un recordatorio silencioso de la fragilidad de la felicidad. Los recuerdos de la traición, aunque menos frecuentes y menos vívidos, aún acechaban en las esquinas oscuras de mi conciencia, como fantasmas esquivos que se negaban a desaparecer por completo. La pregunta crucial de si realmente podría dejar ir el peso del pasado, de si podría confiar plenamente en este nuevo Adrián, permanecía sin una respuesta definitiva, suspendida en el limbo de mis emociones conflictivas. ¿Podría el amor, por poderoso que fuera, realmente vencer la cicatriz profunda y dolorosa que la traición había dejado grabada en lo más profundo de mi alma? En el floreciente jardín de nuestra nueva relación, donde la ternura brotaba con una vitalidad inesperada, una maleza oscura comenzó a enroscarse sigilosamente alrededor de los tallos más delicados. Pequeños detalles, casi insignificantes en su aislamiento, sutiles inflexiones en la voz de Adrián, gestos inconscientes de sus manos, comenzaron a resonar en las profundidades de mi memoria, despertando ecos perturbadores de una vida anterior que mi mente consciente se esforzaba por mantener sepultada bajo capas de olvido. Recuerdo vívidamente una tarde tranquila, acurrucados en el sofá mientras la luz mortecina de la televisión danzaba sobre nuestros rostros. Adrián, absorto en la trama, hizo un comentario casual sobre un tipo específico de orquídea, una variedad exótica que yo, con una punzada de dolor agridulce, sabía que le había regalado en nuestra vida pasada durante un aniversario particularmente significativo. No solo mencionó la flor, sino que lo hizo utilizando la misma frase exacta, el mismo elogio específico que había pronunciado entonces. Su tono era completamente inocente, desprovisto de cualquier atisbo de reconocimiento, pero para mí, sus palabras fueron como una astilla de hielo clavándose directamente en mi corazón, un recordatorio escalofriante de una conexión que él, aparentemente, no compartía. En otra ocasión, mientras divagábamos sobre nuestros gustos musicales eclécticos, Adrián mencionó con entusiasmo una canción pop particularmente pegadiza, describiéndola como uno de sus nuevos descubrimientos favoritos. La incongruencia me golpeó con la fuerza de un latigazo mental. En nuestra vida anterior, esa misma canción había sido objeto de burlas constantes por su parte, una melodía que él había declarado aborrecer con vehemencia. Para cualquiera ajeno a nuestro pasado compartido, la contradicción sería trivial, una simple evolución de gustos. Pero para mí, fue una señal de alarma sorda, una pequeña grieta en la fachada de su amnesia, sembrando las primeras semillas de una duda corrosiva. Estos incidentes aparentemente menores comenzaron a acumularse en mi mente,
tejiendo una red invisible de inquietud que amenazaba con asfixiar la incipiente felicidad que habíamos construido con tanto cuidado. Empecé a observarlo con una atención casi obsesiva, analizando cada una de sus palabras, cada uno de sus movimientos, buscando desesperadamente alguna señal reveladora, alguna fisura en su aparente laguna mental. ¿Estaba representando un elaborado engaño? ¿Había fragmentos de su pasado emergiendo a la superficie de su conciencia sin que él mismo fuera plenamente consciente de ello? La tensión sexual que aún persistía entre nosotros se volvió más compleja, teñida ahora por esta creciente incertidumbre que carcomía mi confianza. Había momentos de profunda conexión, de una intimidad que se sentía genuina y hermosa, donde el pasado parecía desvanecerse en la calidez de nuestros abrazos. Pero luego, un pequeño tic nervioso en su mandíbula, una mirada fugaz dirigida a un punto indefinido en el espacio, me devolvían bruscamente al presente, recordándome la posibilidad latente de una traición olvidada, sembrando una punzante semilla de duda y desconfianza en el fértil terreno de mi amor. Una noche, mientras dormíamos profundamente entrelazados, Adrián murmuró algo ininteligible en sueños. Era un nombre, una sílaba susurrada en la oscuridad que, aunque vagamente familiar, se resistía a ser identificada por mi memoria consciente. Al día siguiente, con el corazón latiéndome con una mezcla de temor y esperanza, le pregunté si recordaba haber hablado durante la noche. Negó cualquier recuerdo con una sinceridad que parecía convincente, pero la semilla de la duda ya había echado raíces profundas en el suelo de mi mente. Paralelamente, mis propios sueños comenzaron a poblarse de fantasmas del pasado. Recuerdos fragmentados de mi vida anterior volvían a la superficie con una viveza aterradora, como trozos de un espejo roto reflejando una imagen distorsionada de nuestra historia. Veía destellos fugaces de nuestros momentos de felicidad despreocupada, seguidos por la oscuridad opresiva de la traición, la frialdad de su mirada en mis últimos instantes. Despertaba sobresaltado, con el corazón latiéndome con fuerza, sintiendo la punzante angustia y el amargo resentimiento como si hubieran ocurrido apenas un instante antes. Estos recuerdos oníricos, aunque etéreos e inconexos, comenzaron a afectar mi comportamiento hacia Adrián en la vigilia. Me volví más distante, más reservado, construyendo de nuevo las murallas que su vulnerabilidad había logrado derribar. Aunque mi amor por él seguía siendo una fuerza poderosa en mi interior, la sombra ominosa del pasado se interponía entre nosotros, tiñendo mis interacciones con una cautela subyacente, un miedo constante a una recaída, a una repetición de la historia. Él notó mi cambio de actitud, la sutil frialdad que se había instalado en mi mirada, y me preguntó con una preocupación genuina qué me pasaba. Intenté restarle importancia, atribuyéndolo al cansancio acumulado o al estrés académico. Pero sabía que mis evasivas no eran suficientes para disipar la creciente confusión y tristeza que veía reflejada en sus ojos. La verdad era que el miedo, insidioso y paralizante, estaba comenzando a apoderarse de mí, alimentando la pregunta aterradora que rondaba constantemente en mi mente. ¿Qué sucedería si sus recuerdos volvían súbitamente? ¿Volvería a ser el hombre frío y calculador que me había destrozado en mi vida anterior? Un día, mientras ordenaba viejas cajas llenas de recuerdos de mi pasado en esta nueva vida, mis dedos tropezaron con un objeto inesperado, una fotografía amarillenta, ligeramente doblada por el paso del tiempo. Era una imagen de Adrián y yo de nuestra vida anterior, capturada en un momento fugaz de felicidad despreocupada, nuestras sonrisas radiantes reflejando una conexión que entonces sentíamos indestructible. Ver su rostro juvenil, la alegría palpable en sus ojos, la misma sonrisa que ahora amaba pero que también asociaba con la traición, me produjo una punzada agridulce de nostalgia y un escalofrío de terror. Guardé la fotografía rápidamente, escondiéndola de nuevo en la oscuridad de la caja, sintiendo una mezcla confusa de anhelo y pavor. No quería que Adrián la viera, no quería correr el riesgo de despertar recuerdos latentes que quizás era mejor que permanecieran dormidos para siempre, protegidos por el velo de la amnesia. Sin embargo, parecía que el universo, con su peculiar sentido del humor o su inclinación por la ironía cruel, conspiraba en mi contra. Un día, mientras ordenábamos juntos mi pequeño apartamento, tropezó con la caja olvidada.
Con una curiosidad inocente, levantó la fotografía. La tomó entre sus manos, su ceño fruncido mientras sus ojos recorrían la imagen descolorida, tratando instintivamente de desentrañar el misterio que emanaba de ella. ¿Quiénes somos?, preguntó finalmente, su voz cargada de una confusión palpable y una punzada de algo que podría haber sido el eco fugaz de un recuerdo perdido, una sombra danzando en los bordes de su conciencia. Mi corazón se detuvo en seco, como un pájaro atrapado en una jaula invisible. Este era el momento que tanto había temido, el punto de inflexión que podría cambiarlo todo. ¿Qué iba a suceder ahora? ¿Volvería la sombra oscura del pasado a oscurecer la frágil luz del presente que habíamos construido con tanto cuidado y esperanza? La pregunta pendía entre nosotros como una espada de Damocles, su filo invisible pero su amenaza innegable. ¿Quiénes éramos en esa fotografía descolorida? La genuina confusión pintada en el rostro de Adrián era innegable, una máscara de inocencia que contrastaba dolorosamente con la punzada helada de reconocimiento que me había atravesado al ver la imagen. La tensión sexual que siempre había tejido una corriente subterránea entre nosotros ahora se sentía densa y cargada, no solo de deseo, sino de un peso mucho mayor, el espectro de un pasado olvidado pero latente. Capítulo 9. ¿Perdonar para amar o recordar para odiar? Ampliado. Gancho específico. La pregunta pendía entre nosotros como una espada de Damocles, su filo invisible pero su amenaza innegable. ¿Quiénes éramos en esa fotografía descolorida? La genuina confusión pintada en el rostro de Adrián era innegable, una máscara de inocencia que contrastaba dolorosamente con la punzada helada de reconocimiento que me había atravesado al ver la imagen. La tensión sexual que siempre había tejido una corriente subterránea entre nosotros ahora se sentía densa y cargada, no solo de deseo, sino de un peso mucho mayor, el espectro de un pasado olvidado pero latente. Desarrollo. Con una torpeza que delataba mi creciente nerviosismo, intenté minimizar la importancia de la fotografía, describiéndola como un recuerdo lejano de amigos, de una etapa de mi vida que apenas evocaba. Pero la intensidad escrutadora de la mirada de Adrián perforó mi débil fachada, sus ojos claros analizándome con una perspicacia intuitiva, como si supiera instintivamente que las palabras que pronunciaba no eran la verdad completa. Aunque no insistió en ese momento, la semilla de la duda había germinado en ambos. Adrián se sumió en un silencio pensativo, su mente visiblemente absorta en la búsqueda de fragmentos esquivos de un pasado que permanecía obstinadamente oculto tras la barrera de la amnesia. Yo, por mi parte, libraba una batalla interna feroz contra el miedo paralizante de lo que ese recuerdo podría desenterrar, de las consecuencias devastadoras que su despertar podría acarrear para el frágil presente que habíamos comenzado a construir. La tensión sexual que nos había unido desde el principio se intensificó, pero ahora estaba intrínsecamente ligada a una ansiedad palpable que nublaba nuestros momentos de intimidad. Había una urgencia casi desesperada en nuestros besos, una necesidad tácita de reafirmar la conexión que temía perder ante la revelación del pasado. Pero también había una reserva dolorosa en mis caricias, una cautela involuntaria, el temor constante de que mi tacto pudiera ser el catalizador que despertara en él al hombre que tanto había llegado a odiar. Una noche, el sueño de Adrián se quebró en un mar de murmullos y movimientos inquietos. Lo escuché gemir suavemente a mi lado, su cuerpo tenso y agitado. Cuando finalmente despertó, su rostro estaba bañado en un sudor frío y sus ojos reflejaban una mezcla turbia de confusión y una angustia profunda que parecía emanar de las profundidades de su subconsciente. Se aferró a mí con una fuerza casi desesperada, buscando refugio y consuelo en la calidez de mi presencia. Tuve un sueño, contigo, susurró con la voz apenas audible, su agarre apretándose hasta dolerme los huesos. Pero no lo recuerdo bien. Solo, una sensación terrible de pérdida, de un dolor punzante que me atravesaba el alma. Mi corazón dio un vuelco doloroso en mi pecho. ¿Eran estos los primeros temblores de un terremoto de recuerdos que estaban a punto de resquebrajar la superficie de su mente? ¿Estaba el pasado, ese espectro implacable, finalmente a punto de alcanzarnos, de reclamar lo que creíamos haber dejado atrás? A medida que los días se desgranaban lentamente,
Adrián se mostraba cada vez más frustrado por la persistente niebla que velaba sus recuerdos. Comenzó a experimentar pequeños e inconexos flashbacks, imágenes fugaces y descontextualizadas que no lograba comprender, que lo dejaban confundido y ansioso. Me interrogaba con una insistencia creciente sobre nuestro pasado, buscando desesperadamente las piezas de un rompecabezas que yo temía completar. La presión se intensificó hasta que la carga emocional que llevaba se volvió insoportable. Una noche, después de una discusión tensa y elíptica sobre la misteriosa fotografía, mis defensas finalmente se derrumbaron. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control mientras le confesaba la verdad, desnudando mi alma ante él. Le conté nuestra historia, el amor ciego y apasionado que había sentido, la traición cruel y devastadora que había sufrido, la muerte prematura que me había arrancado de su lado, dejando tras de mí solo un eco de odio. Mientras las palabras dolorosas fluían de mis labios, vi una cascada de emociones reflejándose en sus ojos claros, incredulidad inicial, una confusión palpable que lo hacía fruncir el ceño, y finalmente, un horror profundo y visceral que lo hizo palidecer. Cuando mi relato sombrío llegó a su conclusión, un silencio ensordecedor se apoderó de la habitación, un vacío cargado de la magnitud de la revelación. No. No puede ser verdad, murmuró finalmente, negando con la cabeza una y otra vez, como si tratara de conjurar una realidad alternativa. Yo no sería capaz de hacer algo tan terrible. Las lágrimas seguían corriendo sin cesar por mis mejillas mientras lo observaba, el corazón latiéndome con una mezcla agridulce de dolor y una punzante necesidad de validación. Este era el momento crucial, la hora de la verdad. ¿Creería en mi historia, en la autenticidad de mi sufrimiento? ¿Reconocería en las sombras de mi relato al hombre que había sido en una vida olvidada? Adrián se levantó bruscamente y comenzó a caminar de un lado a otro de la pequeña habitación, su agitación visible en cada movimiento nervioso. Se llevó las manos a la cabeza, sus dedos apretando su cuero cabelludo con desesperación, como si intentara forzar la emergencia de recuerdos obstinadamente enterrados en las profundidades de su mente. Necesito recordar, dijo con una voz quebrada por la angustia, su desesperación palpable en cada sílaba. Necesito saber si lo que dices, si todo esto es verdad. Los días que siguieron se convirtieron en una tortura silenciosa para ambos. Adrián luchaba contra la impenetrable barrera de su amnesia, atormentado por la mera posibilidad de haber sido el causante de un dolor tan profundo. Yo lo observaba con una mezcla de amor persistente y el recuerdo vívido del pasado, un fantasma implacable que amenazaba con consumir la frágil esperanza de nuestro presente. La tensión sexual que había sido un hilo conductor constante en nuestra relación se convirtió en una pálida sombra de lo que había sido, oscurecida por la angustia palpable y la incertidumbre paralizante. Una barrera invisible, construida con el miedo a la verdad y la posibilidad de un pasado terrible, se alzó entre nuestros cuerpos, enfriando el fuego de nuestra intimidad. Finalmente, una noche, Adrián se acercó a mí con una lentitud deliberada. Sus ojos estaban humedecidos por las lágrimas, y en su mirada encontré un profundo arrepentimiento, una contrición genuina que parecía emanar de lo más profundo de su ser, aunque aún no recordara los detalles concretos de la traición que había cometido. Sí, si lo que dices es verdad, si yo fui esa persona, entonces, lo siento. Lo siento desde lo más profundo de mi corazón, dijo con la voz apenas un susurro, quebrándose con la intensidad de su emoción. No recuerdo nada, pero siento tu dolor. Y si hay alguna manera, alguna forma de enmendar lo que hice, por favor, dímelo. En ese instante crucial, me encontré parado en el umbral de la decisión más trascendental de mi existencia. ¿Podría perdonar a este hombre que no tenía memoria de su crimen, que solo ofrecía un arrepentimiento nacido de la empatía por mi sufrimiento actual? ¿Podría dejar ir el peso del odio que me había acompañado como una sombra durante tanto tiempo? ¿Podría el amor, este nuevo y sorprendente amor que había florecido inesperadamente entre nosotros, realmente tener la fuerza suficiente para vencer la carga aplastante del pasado? La respuesta no llegó fácilmente. La cicatriz de la traición aún dolía con una punzada aguda,
un recordatorio constante de la injusticia sufrida. Pero el amor que sentía por este nuevo Adrián, por la persona que había llegado a conocer y amar en esta vida, era también una realidad innegable, profunda y transformadora. La tensión sexual que nos había unido desde nuestro reencuentro ahora se sentía diferente, cargada de una vulnerabilidad compartida, de la posibilidad incierta pero esperanzadora de una redención mutua. La pregunta resonaba con una intensidad ensordecedora en el silencio de mi mente y mi corazón. ¿Estaba finalmente dispuesto a perdonar para poder amar plenamente, o estaba condenado a permanecer para siempre prisionero de los recuerdos dolorosos, atado al implacable grillete del odio? Las lágrimas que resbalaban por mis mejillas eran un testimonio silencioso de la batalla que se libraba en mi interior, un torrente de emociones contradictorias desatado por la sinceridad palpable de su arrepentimiento, un arrepentimiento que brotaba de la empatía pura, desprovisto del ancla del recuerdo. En ese instante trascendental, suspendido en el delicado equilibrio entre el dolor persistente del pasado y la promesa incierta del futuro, supe que debía tomar una decisión irrevocable, una elección que moldearía el curso del resto de nuestras vidas. ¿Podría la fuerza etérea del amor ser lo suficientemente poderosa como para trascender la solidez innegable del dolor que la traición había grabado en mi alma? Lo miré fijamente a los ojos, escrutando las profundidades de su mirada en busca de cualquier vestigio, cualquier sombra fugaz de la crueldad fría y calculadora que habitaba mis recuerdos. Pero solo encontré una confusión genuina, un dolor palpable que parecía emanar de las profundidades de su ser, y un anhelo sincero y humilde de expiación, una necesidad desesperada de reparar un daño que su mente consciente no alcanzaba a comprender. No te recuerdo, pronuncié en voz baja, mi propia visión empañada por un velo de lágrimas cálidas que resbalaban por mis mejillas. No recuerdo el daño específico que me hiciste en aquel entonces. Pero veo tu dolor ahora, Adrián. Veo la sinceridad en tus ojos. Y creo que este nuevo tú, la persona que eres ahora, merece una oportunidad. Una oportunidad para ser diferente, para construir algo nuevo. Un sollozo entrecortado escapó de sus labios temblorosos mientras se acercaba con una lentitud casi reverente y tomaba mis manos entre las suyas. Su agarre era firme, transmitiendo una sensación de estabilidad que contrastaba con el ligero temblor que sacudía sus dedos. ¿De verdad crees eso, Mateo?, preguntó con una esperanza apenas audible en su voz quebrada, como si temiera que la respuesta positiva se desvaneciera al instante. Quiero creerlo, Adrián, respondí, apretando sus manos con una firmeza renovada, como si al hacerlo pudiera anclar esa incipiente esperanza en la realidad. Quiero creer con cada fibra de mi ser que el amor, este amor inesperado que ha florecido entre nosotros, puede ser intrínsecamente más fuerte que el veneno corrosivo del odio, que la pureza del presente tiene el poder de redimir las oscuras sombras del pasado. En ese momento de vulnerabilidad compartida, la tensión sexual que siempre había gravitado entre nosotros se transformó en algo más profundo y significativo. Ya no era solo el magnetismo del deseo físico, sino una conexión espiritual palpable, un reconocimiento tácito de la fragilidad inherente a nuestras almas y la audaz esperanza de una sanación mutua. Nos abrazamos con una fuerza conmovedora, un abrazo que trascendía el mero consuelo físico, convirtiéndose en una promesa silenciosa de apoyo incondicional y un compromiso tácito de enfrentar juntos las incertidumbres del futuro. En ese abrazo cálido y reconfortante, sentí como si el peso opresivo del pasado comenzara a aligerarse gradualmente, como si una nueva página en el libro de nuestras vidas estuviera a punto de ser escrita, una página inmaculada esperando ser llenada con tinta de esperanza y perdón. Los días que siguieron fueron un lento y delicado proceso de reconstrucción, un meticuloso trabajo de demolición de los muros del resentimiento y la edificación de los cimientos de una nueva confianza. Adrián se esforzó incansablemente por comprender la magnitud del dolor que le había infligido a alguien a quien su mente consciente no lograba recordar. Le compartí fragmentos de nuestra vida anterior, destellos de los momentos felices que ahora estaban teñidos de una melancolía agridulce, y la descripción sombría de la traición que había marcado mi final. Él escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra con una seriedad palpable,
su rostro reflejando una creciente comprensión y una profunda tristeza por un daño que no podía recordar haber causado. No intentó excusar sus acciones pasadas, aferrándose a la amnesia como un escudo. En cambio, concentró todas sus energías en ser la mejor versión de sí mismo en el presente, demostrándome con cada pequeño gesto de consideración, con cada palabra sincera y amable, la autenticidad de su arrepentimiento, un remordimiento que trascendía la falta de memoria. Nuestra intimidad se profundizó, enriquecida por una nueva capa de vulnerabilidad y una confianza que se construía lentamente, ladrillo a ladrillo. Los besos se volvieron más tiernos, imbuyéndose de una dulzura melancólica, los abrazos se hicieron más largos y reconfortantes, buscando consuelo en la proximidad del otro. La tensión sexual seguía presente, un hilo conductor que nos unía físicamente, pero ahora era una expresión más completa de nuestro creciente amor y de la superación gradual de las heridas del pasado. Por supuesto, hubo momentos difíciles, recaídas emocionales donde la sombra del pasado amenazaba con oscurecer la incipiente luz de nuestro presente. A veces, un recuerdo fugaz, un déjà vu sensorial, me asaltaba inesperadamente, llenándome de dudas punzantes y un resentimiento visceral. En esos momentos de oscuridad interior, me alejaba de Adrián, buscando refugio en la soledad para luchar contra los fantasmas persistentes de una historia inconclusa. Pero él siempre demostró una paciencia infinita, una comprensión tácita de mis luchas internas. Me brindaba el espacio que necesitaba para procesar mi dolor, pero siempre permanecía cerca, dispuesto a ofrecerme su apoyo incondicional cuando estaba listo para regresar a su lado. Su amor constante, su inquebrantable dedicación a construir un presente sólido y significativo, actuó como un bálsamo curativo, sanando lentamente las profundas heridas de mi pasado. Un día, regresamos al tranquilo parque donde nos habíamos besado por primera vez en esta nueva vida, un lugar ahora cargado de un simbolismo especial. Nos sentamos en el mismo banco de madera, nuestras manos entrelazadas, contemplando en silencio la lenta danza del sol al descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonalidades cálidas y melancólicas. ¿Crees que algún día recordaré todo?, preguntó Adrián en voz baja, su mirada fija en la distancia, como si buscara respuestas en el crepúsculo. No lo sé, mi amor, respondí, apretando suavemente su mano entre la mía. Pero honestamente, ya no importa. Lo que realmente importa es el ahora, lo que estamos construyendo juntos, el amor que compartimos en este preciso momento. Se giró hacia mí con una ternura que me llegó hasta lo más profundo del alma y me besó con una suavidad que parecía encapsular todas las promesas de un futuro compartido. En ese beso dulce y significativo, sentí la certeza de un nuevo comienzo, un futuro construido sobre los cimientos del perdón, la comprensión mutua y un amor que había logrado trascender las barreras de la muerte y el velo del olvido. Las lágrimas volvieron a brotar, resbalando silenciosamente por mis mejillas, pero esta vez no eran lágrimas amargas de dolor o resentimiento. Eran lágrimas cálidas de esperanza, de un alivio profundo que liberaba mi alma de las cadenas del pasado, de la certeza reconfortante de que, aunque la sombra de la traición siempre sería una parte indeleble de nuestra historia, no tenía el poder de definir nuestro futuro. Juntos, Adrián y yo comenzamos a escribir un nuevo capítulo en el libro de nuestras vidas, un capítulo delicado y complejo, escrito con la tinta de nuestros besos apasionados y las lágrimas sinceras de nuestras luchas. La sombra oscura del pasado aún acechaba en los márgenes de nuestra conciencia, un recordatorio constante de la fragilidad de la felicidad, pero la luz radiante de nuestro presente brillaba con una intensidad cada vez mayor, iluminando un camino incierto pero lleno de la promesa resiliente de un amor que había logrado vencer incluso al odio más profundo y persistente.